Buenas tardes, Lee. Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, sí. Sí, se escucha, muy bien, buenas tardes. Estamos todavía a tiempo, vamos a dar unos minutos para que ingresen, si hay alguna persona que todavía desea ingresar.
Lick, por si está hablando, tiene el micrófono apagado. Sí, creo que está hablando con el micrófono apagado, profe. Gracias por avisar. Hoy sí se escucha. Correcto. Muy bien. Sí, ingeniero, sí, correcto. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos. Sí. Bien. Nuestra sesión sincrónica comienza a 3:20, aunque la invitación dice 3:15. Son por los huecos que dice el canal electrónico de Gmail para Google Meet. Estamos bien entonces con la hora. Ahí les puse 2 pantallas. Vamos a ver si las pueden ver. Una es de un aviso que nos pidieron que le recordáramos a los estudiantes acerca de los medios de pago. ¿Ya vieron ese aviso ustedes? Sí. Correcto, profe. Ya. Sí, ingeniero, ya lo verificamos. Muy bien, entonces Sí, voy a quitar. Muy bien, lo voy a quitar entonces de la pantalla para compartir. Y la otra pantalla que le estoy compartiendo es la de su curso. En esta pantalla lo que quiero llamarles la atención es de que la próxima semana, que es la 4ª semana ya de trabajo, esa semana ya va comprendida del 8 al 13. Igualmente que aquí le va a aparecer la secuencia didáctica de la semana 4. Y aquí abajo de esa secuencia didáctica le va a aparecer el icono tarea, al cual ustedes van a accesar para enviar las tareas ya de la primera evaluación. Va a estar habilitado a partir de lunes. ¿Sí? Y estaría habilitado hasta el miércoles por la tarde. Estará habilitado hasta el miércoles 10 a las 11 de la noche. ¿Sí? Perdón, ¿puede repetir lo último que dijo? Le tuve problemas con mi audio, disculpe. Perdón, no le escucho. ¿Puedo repetir la última instrucción que dijo? He tenido problemas con mi audio. Ya. Sí, está bien. No hay problema. Solamente les estaba diciendo que después de la próxima semana les va a aparecer la secuencia didáctica semana 3. Y abajo de esa secuencia didáctica, en esta parte, ya no les va a aparecer todo esto que ahora están viendo. La próxima semana aquí les va a aparecer el icono tareas. Tarea. Y ahí, en ese icono, es que ustedes van a enviar la tarea. Y van a poder enviar la tarea desde el lunes próximo, desde el lunes 8, van a tener hasta el miércoles 10. Y el miércoles 10 a las 11 de la noche es la última hora para enviar la tarea. Lo más aconsejable es hacerlo el primer día, por si tienen alguna dificultad para enviarlo. Eso se subsana rápidamente, pero si esperan a última hora, eso ya es bastante complicado. Buenas tardes, licenciado. Sí.
Solo una cosa, informarle que el enlace que nos compartió para ver las clases en el canal de YouTube no funciona. Y también ahorita decirle que no, ya no se ve lo que usted está compartiendo. Ajá. Vamos ahí, se lo vamos a poner de nuevo entonces. Qué bueno que me dijo del enlace porque yo he entrado y a mí no me da problema, pero voy a revisar qué está pasando. Sí, profe, igual forma yo estuve revisando ahí el enlace que dejó y no solo da error. Y el de la primera sesión que hizo, ese sí es porque lo había puesto aquí en la plataforma de la U. Ese sí se podía ver, pero el que compartió después de YouTube, no. Ingeniero, perdón que le interrumpa, también igual al compañero. No le funciona el enlace que puso porque usted lo ha copiado desde YouTube Studio. Significa desde que donde usted subió o su canal donde usted ha subido el video tiene un, ¿cómo digo? O sea, usted es el que está dando el, el link, pero de su canal, de donde usted está subiendo. No está poniendo el video, sino que está poniendo el link donde ha subido eso. O sea, solo copié el link del video y tal vez así sí nos funciona. Ah, muy bien. Hoy mismo vamos a probar eso para ver qué pasa. Y esa, por ejemplo, esa información se las agradezco mucho, pero cuando tengan ese tipo de informaciones me la pueden dar también por mensaje en el aula digital. Bien, hoy sí Está ya bien, ven la ingeniero, otra parte. licenciado, perdón. Es que yo la verdad no había visto muy bien ese enlace porque hace como 3 días lo abrí porque como me mandaba error pensé que era por parte de mi internet, pero después leí el enlace y vi que no. Ah, ya. Entonces, para la próxima, por favor, me avisan cuando se den cuenta de algún problemita. Me escriben ahí al mensaje del aula digital, por favor. Y hoy mismo voy a solucionar ese problema. Ahí les voy a mandar los links de de las otras clases. Ahorita se están viendo la pantalla del curso, ¿verdad? Sí, se ve. Muy bien, entonces, Sí, repito, ingeniero, sí, sí. debajo de esta secuencia gráfica, les va a aparecer aquí el icono tarea. La pueden enviar desde el lunes próximo a las 5 de la mañana, va a estar habilitado ya. Y hasta el miércoles siguiente, hasta las 11 de la noche. Y les decía de que no lo envíen el último día, porque sobre todo cuando hay estudiantes que no tienen experiencia con ese envío de tareas, pueden tener dificultades y ahí van a tener 3 oportunidades para enviar el trabajo. No creo que 5. 5 oportunidades les estoy dando para enviar el trabajo, por si tienen problema con la primera y así sucesivamente hasta que logren enviarlo. Esperemos que no haya ningún problema. Y ahí mismo en el icono de tareas que les va a aparecer aquí abajo, se les orienta también en el sentido de que no envíen sus tareas al correo electrónico. Las tareas enviadas al correo electrónico no se reciben, solo deben ser mediante el icono tareas. Por lo menos en nuestra escuela esa es la orientación que tenemos. Licenciado, ¿podría Dígame. repetir lo de las oportunidades? Es que me está fallando el internet, se me laguea mucho. Ah, no hay problema. Sí, las oportunidades son 5, o sea que si tienen problemas para enviarlo la primera vez, van a tener 4 oportunidades más para enviarlo. El mismo documento. Ahora, Ok, gracias. lo que también es importante es de que no manden las 5 ocasiones el mismo documento. Cuando ya lo logre enviar, hasta ahí da por terminado el envío. ¿Verdad? Yo voy a estar pendiente desde el lunes temprano para ir viendo ya quiénes están enviando sus tareas ahí por medio del icono.
Estamos. Bien, Una ese era un pregunta. tema. Sí. Entonces, lo de pensamiento social cristiano y esa actividad sería para el lunes, en nuestro caso. De lunes a miércoles tienen el periodo de entrega. Ah, bueno, gracias. Lean bien la rúbrica. Te lo recomiendo, lean bien la rúbrica. Hay 2 rúbricas. Ustedes, si han reparado, hay 2 rúbricas aquí en la pantalla. Esta es la rúbrica del procedimiento de evaluación y esta es la rúbrica de la primera evaluación. El procedimiento de evaluación, vamos a abrir. El procedimiento de evaluación le da los criterios de los problemas que puede enfrentar el estudiante para sacar una calificación deficiente de 0 a 4. Y aquí le detalla cuáles son los detalles en los que el estudiante puede incurrir. Bien. Y en la rúbrica de la primera evaluación, ahí le da todas las orientaciones que hay que seguir para hacer el trabajo. Bien, ¿hay algo más, alguna otra pregunta más sobre la evaluación? Yo tengo otra pregunta. Dígame. El problema a seleccionar, o sea, es el que nosotros queramos. No hay como en sí algo que usted nos haya dejado de escoger, sino que es una problemática que nosotros queramos tocar. Pues la preguntita lo que me hace ver es que no ha visto el aula, porque aquí mire, debajo, sí la he visto, pero no he encontrado eso, o sea, solo vi lo de las rúbricas y todo eso y me salía que seleccionemos una problemática y cuál es, que lo veamos desde el punto, ajá. Ahí está el documento. Ahí está el documento donde hay un listado breve realmente de los problemas sociales que hay en el país. Analfabetismo, pobreza y desigualdad, inequidad social y económica, economía familiar. Ahí está un listado breve, pero por lo menos para darles una idea de las problemáticas sociales en El Salvador. Entonces, LUE dice ahí, ahí está, en el aula digital, avisos, secuencia didáctica, algunos problemas sociales en El Salvador. Responde a su pregunta. Sí, gracias, es que no me había fijado en eso. Sí, ahí está. Muy bien. ¿Alguien más sobre la evaluación? Nada. Bien. Si no hay ninguna inquietud o pregunta sobre la evaluación, entonces pasemos a lo que nos trae a esta sesión sincrónica. Link, disculpe, fíjese que yo tengo una duda, pero no es sobre la evaluación, sino es de que ahí abajito, no sé si podría bajar en la página, menciona una cosa de... Ay, ¿cómo se llama? Son como unos archivos que usted nos ha dejado por siempre dentro del aula, que nosotros como que tenemos que hacer un debate, no sé si eso es parte de nosotros. Dígame, aquí estoy bajando, no lo veo. Sí, así estoy viendo que no le aparece. Es que a mí me apareció ahora en la mañana, porque ahora me revisé también.
y me aparecía un como debate donde aparecía una persona llamada, bueno, aquí se llama materiales didácticos digitales. No sé si eso entra. Ajá, es que a mí me apareció ahí y me aparece un debate. Y no sé si tenemos que participar en ese debate, porque aparece No, pero artículos y materiales sobre ambientes virtuales, dice. Citar referenciar recursos didácticos y un glosario. Ya dentro de ello me aparece un debate, no sé si tendría que ver pero aquí algo. Sí estamos en el veo, aula digital. A mí ¿Dónde me está? pareció eso que hizo el compañero, pero en un correo, pero me metí al enlace que me daba, pero no me cargaba. Pero ajá, aquí no me cayó aparece. por un correo también y me decía de que era de la materia de pensamiento. Ya después cuando lo abrí me apareció y veo que hoy está en otro. Ahora me aparece como en bienvenida, me parece. A lo Pero sí, mejor ustedes no participaron en el foro de bienvenida. ah, ya. Es por eso, si no participaron, por eso les apareció. Eso ya Pues no es. terminó. Sí, es que me Eso resultó terminó extraño ayer. porque me decía de que era de la parte de la materia, entonces pensé que yo no había Sí, lo que participado pasa en es eso. que el No, foro de no bienvenida, era alguna nota, ¿o sí? no. El foro de bienvenida no es nota. La cuestión es de que el foro de bienvenida, además de que nos ayuda a conocernos, al estudiante le da la oportunidad de trabajar en el foro, conocerlo, porque después van a haber foros evaluados. Y si uno no tiene la experiencia, después puede cometer errores en el foro evaluado. Entonces, por eso es que pone también el foro de bienvenida. Y seguramente el sistema les mandó el anuncio a los que no participaron. Ah, Pero ya. de eso ya pasó. Y no es Bueno, evaluado. muchas gracias. Sí, Que gracias. se va, No, la verdad no se va a sabía, no sabía de eso. Gracias. quedar sin la experiencia. Eso es lo único, lastimosamente, que no participaron. Bien, ¿algo más? Algo más con lo de las evaluaciones, si no entramos al tema, o a los temas más bien. Entramos a los temas entonces. Para hoy teníamos, o más bien tenemos la clase 2, origen de la doctrina social de la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia, la rerum novarum, la cuestión obrera, relación entre pensamiento social cristiano y doctrina social de la Iglesia, y articulación entre PSC y DSI. Ahí les da los conceptos, les da también aclaración de alguna terminología que se utiliza en la asignatura. Y tenemos también la clase 3, que es el estatuto del PSC y la DSI, los principios de la doctrina social de la Iglesia, y ahí ya va mencionando los principios. Están desarrollados todos los principios de la doctrina social de la Iglesia, y además se les proporcionó en la secuencia didáctica unos enlaces para ampliar el conocimiento en los dos temas, y esos enlaces les aparecían aquí, ¿ven? En video, que es doctrina social de Iglesia, doctrina social de la Iglesia 2, dignidad de la persona humana, los principios sociales, y un documentito de qué es un enfoque.
Bien, entonces, preguntas, inquietudes acerca de la temática de las primeras, perdón, de la lección 2 y la 3. Preguntas, inquietudes. Profe, buenas tardes. Yo quería más bien consolidar lo que yo logré comprender del origen de la doctrina social de la Iglesia. Según lo que yo leí y logré entender, es que la DSI se deriva del pensamiento social cristiano, ¿verdad? Con la diferencia de que en el pensamiento social cristiano no tendría nada que ver la Iglesia, sino que básicamente es una forma de guiar a las personas mediante valores. Pero según lo que yo entendí, la diferencia radica en que en el pensamiento social cristiano no tiene que ver mucho lo que es la estructura de la Iglesia, como la doctrina social de la Iglesia, ¿verdad? Bien, vamos a tratar de hacer precisiones en el lenguaje. Recuerden de que cuando ustedes vayan a responder en las evaluaciones, tienen que hacerlo con mucha precisión, o sea que intentar evidenciar la esencia del concepto. Usted ha mencionado uno de los elementos esenciales del concepto doctrina social de la Iglesia. Y es importante porque ese elemento que usted menciona hace parte de las diferencias. Ahora bien, cuando uno dice se deriva, es probable que se derive, pero probablemente sería mejor plantear en una respuesta escrita que la doctrina social de la Iglesia surge como parte del pensamiento social cristiano en un momento histórico y en una época específica, a partir del documento tal, en el año tal, elaborado por tal persona, y se dio a partir de el tema de la cuestión social de su momento. Entonces, lo que usted menciona es parte de lo esencial. A esa parte esencial hay que ponerle las otras partes esenciales que las lecciones le están proporcionando. Por ejemplo, ¿cuál es la cuestión social que mencionan las lecciones que hicieron que motivara o que se produjera la Rerum Novarum, que fue el inicio de la doctrina social de la Iglesia? ¿Cuál era la cuestión social que provocó eso? ¿Han entendido, han comprendido cuál es la cuestión social? No han comprendido ese concepto. Pues la cuestión social en la doctrina social de la Iglesia, lo puede decir en las problemáticas que se viven ahora, como la violencia, el desempleo, la inseguridad social, la corrupción política, etcétera. Yo, básicamente, siendo bien discreto, bien, así, un solo enfoque, hice una pequeña relación, ¿verdad?, entre las dos cosas, porque lo que dice el compañero es muy cierto. El pensamiento social cristiano es, por decir así, el mando máximo o el origen que dar origen a lo que es la doctrina social de la Iglesia. Y yo puse que sobre el pensamiento social cristiano, digo que es el acto reflexivo sobre la condición humana y social de las diversas realidades que rodean al ser humano a través de la historia, a la luz de los valores y principios cristianos. En cuanto a la doctrina social de la Iglesia, entiendo que son los documentos formales, pronunciamientos, discursos oficiales de las asambleas, etcétera, que las máximas jerarquías de la Iglesia elaboran
y publican con el fin de trazar caminos de abordaje de las problemáticas sociales que presenta la historia, sobre las cuales reflexiona el pensamiento social cristiano. Ahora, las dos cosas que tienen en común puede decir que es analizar la cuestión social en cada periodo de la historia y su validez moral sobre la vida del ser humano y las sociedades. Ajá, yo pienso que ahí puedo ir ahondando en eso. Por ahí vamos, compañero. Ahí, ¿cuál es el tema principal de la cuestión social cuando se genera la doctrina social de la Iglesia y se genera la Rerum Novarum? ¿Cuál es el tema principal del análisis de la cuestión social? Porque el análisis... según el documento era la cuestión obrera que se estaba viviendo a partir de la segunda revolución industrial. Correcto. Ahí vamos con 4 participaciones. Con esas 4 participaciones, lo que ha mencionado cada uno de los participantes, y hay otros elementitos más por ahí, para llegar a conformar ya los 2 conceptos. Por ejemplo, cuando va a llegar un momento más adelante en el curso donde tenemos que ver en el análisis de la cuestión social actual, hay una gran cantidad, es un listado como el que mencionó el compañero anterior al que habló por último. Y en ese gran listado, ¿cuál será el tema fundamental que se analizaría en la época actual? En aquella época fue la asimetría en la relación entre obreros y patronos, o como dice ahí en el documento, entre obreros y burgueses, que era una palabra que se utilizó por primera vez en Francia. Bien, ¿alguien más con el documento, con la lección 2? Eso que mencionaron de la cuestión social está aquí, ¿verdad? Casi al final de la lección 2. Y ahí, en la argumentación que dieron ustedes, aparece la articulación. ¿Cuál es la articulación entre el PSC y el DSI? Hay una articulación. Y aquí claramente está lo que mencionó otro compañero. Son los documentos formales, pero si ustedes se fijan, en las 2 lecciones, en la primera y en la segunda, que es la que estamos viendo, les da los elementos para construir los 2 conceptos, porque en cada lección le aparecen partes del concepto, y con esas partes es que hay que ir construyendo un solo concepto. De manera tal que cuando ustedes construyan el concepto final de la doctrina social de la Iglesia, les va a quedar más o menos como esto, así, 2 parrafitos de lo esencial. Y prácticamente lo mismo, 2 parrafitos de lo esencial del pensamiento social cristiano. Posteriormente que han hecho eso, entonces van a poder decir, bueno, cuáles son las diferencias y cuáles son las semejanzas. Bien. ¿Algo más sobre la lección? Yo entendí que habla tú, compañero, si quieres primero. Bueno, gracias. Tener una duda, o sea que podría tomarse que el pensamiento social viene siendo como lo intangible y ya la doctrina ya vendría siendo como lo tangible, ya que está en documentos. Para resumirlo, por decirlo así. No. Vean, ambos son tangibles. La diferencia, en el sentido que lo ha comentado el compañero, es de que en la doctrina social de la Iglesia Católica Romana, que surge a partir de la Rerum Novarum, con todo, voy a repetirlo, es de que está en documentos escritos, sistematizados. ¿Eso existirá en alguna otra confesión cristiana? Hay también eso en algunas confesiones cristianas no católicas romanas. También existe. No de la misma envergadura en el sentido de la sistematización, pero las mal llamadas iglesias históricas, en las que se encasillan
a las iglesias que surgieron de la Reforma del siglo XVI y anteriormente la iglesia que salió antes de esa reforma, que fue la primera separación, la iglesia ortodoxa rusa, la iglesia luterana, ya después en esa separación, la iglesia anglicana y la iglesia bautista tienen también algunos documentos que organizan como parte de su doctrina social. Entonces, no es la única, ¿no? Pero esa es la que nosotros estamos estudiando, porque tiene mayor sistematización, tiene mayor historia y tiene mayor devenir histórico, o sea que se ha venido compilando desde la primera encíclica hasta la actualidad. Todas las encíclicas que ha emitido la Iglesia Católica Romana están desde el siglo XVIII hasta nuestra actualidad. Entonces son tangibles ambas, pensamiento social cristiano y doctrina social de la Iglesia. Ustedes, por ejemplo, podría yo poner de ejemplo el pensamiento social cristiano de la Iglesia Evangélica Luterana en el siglo XVI. Uno de los pensamientos fue incorporar a las niñas en los estudios de clase que estaban exclusivamente diseñados para hombres. Eso existió y hay documentos de la Iglesia Luterana del siglo XVI donde yo puedo extraer con fuente y citar fuentes y decir aquí está el documento y aquí está la fuente principal. Entonces los dos son tangibles, pero la doctrina social de la Iglesia tiene una sistematización incomparable a lo que tienen otras confesiones cristianas. Bien, esas preguntas son profundas, vamos bien, porque quiere decir que ustedes están leyendo y están indagando. Eso es importante, porque entonces el cerebro se expande, se abren las neuronas, comienzan a trabajar mejor. Felicitaciones a los que han participado, lo están haciendo muy bien. Digamos, sigan planteando las cosas, porque así es como vamos aprendiendo. Han sido buenos planteamientos, van a haber buenos trabajos, con seguridad. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera comentarnos, compartir algo, un aporte? Yo tengo una duda. Diga. Cuando habla sobre el Solicitudo Rei Socialis, que es otra encíclica, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Habla de que su contenido es una actualización de la cuestión social como preocupación central en la labor de la Iglesia en el mundo. ¿A qué se refiere en esa parte cuando dice que es una actualización de la cuestión social? O sea que es lo que mencionaba hace ratito, la Rerum Novarum es como el haber iniciado un horizonte acerca de la reflexión social de la Iglesia. Entonces, posteriormente, van apareciendo otras encíclicas que van teniendo como referencia a la Rerum Novarum, pero van trabajando otros temas más específicos de acuerdo al momento histórico en que se escribieron. Entonces, la Solicitud Rei Socialis ya trabaja temas más específicos del tema que había trabajado la Rerum Novarum. ¿Dónde está el párrafo que usted mencionó? ¿Está en la primera lección o en la segunda? Está en la que dice clase 3. Ajá, estamos en la clase 2, vamos a entrar a la clase 3. Aquí estamos. Recuerden qué parte la tenemos. A ver, aquí están ya los principios. Vamos a ver, debe estar aquí arriba. Aquí están.
Al ampliar los contenidos que siguen los próximos párrafos, puede consultar solicitud redes sociales y ahí lo manda a un link. Sí, ese link lo abrí y sí, es cierto lo que dice, menciona sobre la Renum Novarum. Ajá, exacto. Todas las encíclicas sociales que surgieron posterior a la Renum Novarum siempre son como, por decirlo así, en un lenguaje simbólico, una celebración, un recordatorio de la Renum Novarum. Si usted ve del inicio en esta encíclica, dice a partir de la encíclica Renum Novarum. Siempre está de referencia a la primera. O sea que estas se basan en la primera que fue la Renum Novarum. Sí, o sea que es como una continuidad actualizada. Es una continuidad actualizando la encíclica. Ya no es la misma temática. Aquí trabaja ya temas más actuales para el momento. Y ahí hay un numeral, el numeral 3, que se llama Panorama del mundo, del mundo contemporáneo. Entonces aquí el primer aspecto que dice que se señala es la esperanza del desarrollo. Entonces aquí ya estamos en otro momento, ya no estamos en la Renum Novarum, ya está hablando de otra situación que hay en el mundo. Y siempre con el objetivo de buscar como una solución o mejorar esto, ¿verdad? Exactamente, sí, el objetivo de uno de los grandes objetivos de las encíclicas sociales es analizar la situación que está afectando a grandes grupos de personas. Las primeras encíclicas sociales, hay que recordarse que por cómo estaba el mundo, por ejemplo, la Renum Novarum es diseñada para una problemática que se está dando en Europa con la revolución industrial. Posteriormente, las encíclicas van a ir abriendo su horizonte y van a ir abriendo su mirada hacia el planeta, hasta que llegamos a Vaticano II, donde ya Vaticano II es la Iglesia amplía su mirada hasta América Latina. El problema que señaló allá la Renum Novarum en la época de la Revolución Industrial, para América Latina fue posterior, porque fue paulatinamente que fue llegando la industrialización a nuestro continente. No llegó de inmediato. Entonces la primera encíclica, la Renum Novarum, estaba dirigida a una problemática que afectaba a grandes grupos sociales en Europa, donde inició la revolución industrial. Pero cuando usted estudia también sociología, va a encontrar que hay segunda revolución industrial, tercera revolución industrial, cuarta revolución, quinta revolución industrial. Algunos hablan de que ya estamos en la séptima revolución industrial. Entonces, o sexta. Entonces, estas situaciones son las que van haciendo que la Iglesia se vaya preocupando. Aquí dice que aquí, por ejemplo, en la parte de la Populorum Progressio, aquí empieza a hablar de situaciones que ya son más referidas a nuestro mundo actual, perdón. Aquí habla ya sobre el subdesarrollo, que no es solo económico, sino también cultural, político y humano. Entonces siempre es un análisis de esta situación. En esta se analiza a más profundidad el sistema capitalista. Y habla también del primer mundo, segundo mundo, y ya nos incluyen a nosotros y a África, tercer mundo y cuarto mundo.
Bien, muy bien, muchas gracias por la pregunta. Se nota que usted está indagando los links que le da la lección. Muy bien. ¿Alguien más? Como para agregar, profe, también en los anexos que usted puso, era en Sí. específico de que el DSI o el renovar uno tenía que quedar como pensamiento, o sea, en papel, ya que ellos especifican que no es un pensamiento filosófico, sino que ellos promueven propuestas más concretas para atacar la problemática que se da. O sea, que no tiene que quedar solo en papel, sino que da soluciones y da ideas para que la sociedad salga adelante con esas injusticias sociales que ellos mencionan. Promueve como que realicemos una praxis sobre lo que está escrito en la doctrina social de la Iglesia. Exactamente. Por eso en la primera lección, desde la primera lección del curso, ustedes encuentran dos palabritas esenciales para la doctrina social de la Iglesia y también para el pensamiento social cristiano: teoría y praxis. Y por algo la revista de la Universidad Don Bosco se llama Teoría y Praxis, porque la doctrina social de la Iglesia no busca un cambio porque es un pensamiento filosófico, sino que busca que el cristiano y la cristiana, que se digan así, que vivan ese cristianismo a partir del compromiso, que es la parte de la clase 3, donde están lo de los valores. Cuando está lo de los valores, gracias por comentarlo, ustedes van a encontrar que ahí están los valores, están desarrollados, la solidaridad, la subsidiariedad, etcétera, todos los valores de la doctrina social cristiana. Y está la participación social, que allí en la participación social es donde hablamos del compromiso del cristiano, de la cristiana, para involucrarse en las transformaciones positivas de una realidad que puede ser negativa para grupos de ciudadanos, pequeños, medianos o grandes grupos ciudadanos que están enfrentando una situación negativa y que esa situación negativa se podría transformar a través de la participación social que hace el cristiano en función de su sociedad, de su país. O sea que esta cuestión es como decir, muy poco sirve si solo lo sé, pero no actúo. Es necesario saberlo y actuar en consecuencia. Bien, ¿alguien más? Vamos muy bien. Les felicito por sus aportes, han sido muy buenos. Yo espero que este grupo, por lo menos los que han participado, he escuchado que están leyendo, que están intuyendo, están reflexionando, están interpretando, y eso es importante. Yo tengo una duda. Díganme. ¿Me podría explicar cómo es el concepto de solidaridad, pero en el pensamiento social cristiano? No me quedó muy claro esa parte. Ya, mira, aquí te va a dar unos elementos, pero vamos a ver por qué no queda claro. Cuando habla en el pensamiento social cristiano de que es una virtud moral, es porque para que se desarrolle en ti, en la persona, la actitud de solidaridad desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia o del pensamiento social cristiano, debe haber algo interno tuyo que se desarrolla como, podríamos decirlo así, como un sentimiento que tú vas a experimentar por dentro de tu ser. Tú ves a alguien que necesita de tu ayuda, ves a alguien que necesita de un apoyo, y en tu interior te va a surgir la inquietud, pero no muy tranquila, sino como aquello de que debería hacer algo. Entonces,
es una virtud también en el sentido de que si eres cristiano, si crees en Dios, eso es parte de tu coheredero de la fe cristiana con Jesucristo, con sus apóstoles y con toda la iglesia. Entonces, por eso se dice que la solidaridad es una virtud moral. Pero yo le agregaría algo más ahí. Es también una virtud ética. ¿Cuál es la diferencia entre una virtud moral y una virtud ética? La virtud moral se mueve por códigos. Tú tienes los 10 mandamientos o tienes la doctrina que te dan en la iglesia X en la que tú participas. Te dan códigos de comportamiento. Tú debes vestirte así, debes actuar así, debes hacer esto. Y cuando ya tenés todo eso claro, haces tu rito de iniciación. Generalmente en el cristianismo el rito inicial es el bautismo. Puede ser que hayan otros ritos iniciales en algunas confesiones cristianas. Pero entonces cuando pasas ese rito, entonces formas parte de un árbol, como lo identifican algunos teólogos, que es la iglesia. Bien. Esa virtud moral se acentúa, digamos, con tu bautismo, que te hace parte de todo un conglomerado mundial en este caso. Esa virtud moral te va a abrir los ojos también, en el sentido de que si vos ves aguantar a alguien hambre, va a llegar un momento en que te preguntes por qué esta persona está aguantando hambre. O si ves una persona que fue despedida de un trabajo, te vas a preguntar por qué esta persona fue despedida del trabajo. Y esa pregunta te puede conducir a miles de interrogantes más. Y entre miles o cientos de interrogantes más, puede llegar a una pregunta que es más profunda. ¿Qué tiene que ver el sistema en el que vivimos para que ocurra este tipo de cosas? Entonces ahí es donde dice en el documento, aquí en la lección, te lo voy a subrayar, no es lo mismo darle alimento o dinero a un indigente que llevarlo a una organización o institución humanitaria donde le darán alimento y hasta un techo, y que incluso progresivamente puedan brindarle caminos de acción social para ser el mismo sujeto de su propio desarrollo. Cuando tú buscas las formas de que la persona que está sufriendo alguna causa injusta lo conduces para que sea sujeto de su propio desarrollo, entonces esa virtud moral ha alcanzado niveles más maduros. Ya no solo le diste un plato de comida, sino que le estás orientando para que busque los caminos de resolución de su problema personal, de su familia y probablemente de su grupo que sufre por las condiciones en las que está viviendo. Bien, la solidaridad es, en términos cristianos o no cristianos, es el sentir algo en tu interior que te motiva a actuar en pro, en beneficio de alguien que sufre. Si eres cristiano, católico, evangélico, lo que sea, esa motivación va a estar vinculada a tu fe cristiana. Y tu fe cristiana, en cierto sentido, va a ser tu conciencia, de decirte, bueno, estás actuando bien, puedes hacer mejor las cosas, o estás haciendo todo lo humanamente posible que está en tus manos. Y esa solidaridad se debería de ver en todos los ámbitos de la vida de la persona cristiana en este caso. Entonces ahí al final de la parte de la solidaridad, tú ves que hay una cosa pequeñita aquí, 2 líneas, que dice: la Carta de los Derechos Humanos a nivel internacional y los convenios entre estructuras sociales
para llevar bienes o servicios a la comunidad son expresiones de solidaridad a nivel nacional e internacional. Esto no está puesto aquí por gusto. Esto quiere decir que la persona cristiana que quiere, desea o es solidaria va a conocer o a interesarse también por los derechos humanos en su país y a nivel internacional. ¿Qué son los derechos humanos? En El Salvador se violentan, se respetan, se fortalecen, etc. Entonces, por ahí va la cuestión de la solidaridad. A veces la solidaridad la entendemos que, oh, mira, hombre, sé solidario, pasame copia de lo que estás haciendo. Eso no es solidaridad. Eso es corrupción. Solidario es decirle al compañero, mira, estudiar, yo te puedo dar unas pistas de esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque si haces lo primero, lo conducís por un mal camino. Si haces lo segundo, le estás diciendo, hombre, estudiemos. Pongamos unas pilas, hagamos los dos el esfuerzo. Si no entiendes algo, yo te apoyo y te ayudo. Nos podemos reunir, conversar. Ahí ya estás siendo solidario con la otra persona, porque lo estás conduciendo de una manera tal que la otra persona puede llegar a cambiar su situación de vida. Ahora, si no lo quiere, pues ya es opción de él, pero ya no es problema tuyo. Si el que no quiere ser ayudado, pues, como dicen vulgarmente, el que por su gusto muere, que lo entierren parado. Bien, ¿alguien más? ¿Te quedó respondida la pregunta? ¿O te doy más elementos? Ya con lo que me dijo me quedó bastante claro. Gracias, licenciado. Bien, Isaac. Bien, nos queda poco tiempo, solo 8 minutos más. ¿Alguien más? Ya no hay más inquietudes, más aportes, porque hoy lo que han habido han sido buenos aportes de parte de los estudiantes. No hay más, ¿sí? Diga, no tenga temor en participar. Ya estamos concluyendo. Si hay todavía alguna inquietud más, alguna pregunta que les ayude a comprender mejor la lección 2 y 3. Parece que ya no hay más inquietudes. Bien, no hay más inquietudes, entonces. Aquí le estoy proyectando la clase 5. Ustedes ven, ya en la clase 5 ya vamos a tener más elementos de los sistemas económicos, políticos que analiza la Rerum Novarum, y en la 4 también le dan información acerca de el pensamiento social cristiano en el ámbito católico y también de las iglesias evangélicas. Aquí en las iglesias evangélicas también les aparece una parte para ampliar. Esto aparece en la lección 5. La próxima semana tendrían que leer la clase 4 y 5, porque si ustedes se fijan en la evaluación, les aparece en el trabajo de investigación que van a hacer la investigación del tema, les habla de el enfoque evangélico. Y para hacer un buen enfoque evangélico en el trabajo, tienen que leer este acápite 4.2.1, Iglesias Históricas, para que tengan idea de lo que van a colocar en su trabajo, no solo de lo que ustedes conocen, sino de lo sistematizado que hay ya en la clase 5. Bien. ¿Alguien más? Si Yo no, tenía hay una nadie. duda, solo que no encontraba el texto.
En el principio de la subsidiariedad menciona, hay algo textual que no lo comprendí, que dice que la acción de subsidiariedad necesariamente restringe la acción de los grupos mayores en la medida que suprime la acción que deberían ejercer los grupos menores. Ajá, la subsidiariedad, ¿verdad? Bien, la cuestión ahí, muy rápidamente, por el tiempo ya, es de que en la subsidiariedad lo que tratamos es de que los grupos menores se fortalezcan, no que disminuyan su empoderamiento. Hay que empoderar a los grupos menores. Cuando hablas de subsidiariedad en términos de, por ejemplo, una actividad o una situación social X en El Salvador, una colonia, donde tú vas a hacer una intervención social de apoyo a la comunidad. Esa intervención social, desde el principio de subsidiariedad, tiene que llegar a fortalecer. Eso decimos, bueno, sí, es que eso es lo que yo pienso, ir a fortalecer, pero en ocasiones tomamos acciones como, por ejemplo, pensar en lugar de preguntar a la persona que está viviendo una situación difícil. Yo pienso que ahí lo que ocurre es esto y esto y esto. Y ya ni siquiera escuchamos qué es lo que la persona que vive en esa situación piensa acerca de cómo salir de su situación. O le llevamos soluciones elaboradas desde afuera, desde nuestro pensar y de nuestra forma de vivir y de nuestro contexto. Y le impedimos a esa persona desarrollar ideas para salir de su situación. Entonces, en ese sentido, es que se habla de la subsidiariedad. Cuando eso lo llevas a la situación de países, es igual. O sea que en la situación de países, la subsidiariedad también tendría que tener esas valoraciones. Entonces vemos aquí la subsidiariedad será entendida por el PCS como la disposición de ayuda, apoyo, subsidio. Subsidio, ustedes ya conocen esa palabra, ¿verdad? Por parte de las estructuras o sociedades mayores hacia las estructuras o sociedades menores del ordenamiento social. Entonces, aquí cuando llevas eso a los países, es como la relación de nosotros como país económicamente pobre a países económicamente ricos. ¿Cuál va a ser su intervención en la situación social que ellos quieren apoyar? No es dar dinero por dar dinero. Y para dar dinero tienen que haber establecido en los países que lo reciben estructuras que puedan realmente hacer un control de esos fondos. Entonces aquí también te dice los principios clave. La acción de subsidiariedad restringe la acción de los grupos mayores en la medida que suprime la acción que deberían ejercer los grupos menores. Es eso. Hay que dejar que los grupos menores no actúen, no suprimirlos. El gobierno debe proveer herramientas para el desarrollo de la educación, pero son las escuelas, colegios, universidades y demás ámbitos de formación los encargados de realizar la labor educativa, no el gobierno en sí mismo. ¿Por qué? Porque el gobierno no conoce los verdaderos planes educativos que cada universidad, que cada colegio tiene, porque cada universidad y cada colegio responde a una esencia. Por ejemplo, la Universidad Don Bosco responde a la esencia de la labor educativa de Don Bosco con los jóvenes. Y esa esencia puede ser que la conozca alguien del gobierno, pero no está en sus planes, no la conocen a profundidad. Tendrían que conocer la esencia de cada universidad para ver, no interrumpir su vocación, sino que subsidiarla, sin interrumpirla ni intervenirla. ¿Por qué la Universidad Nacional es autónoma? Porque nadie debería de intervenir en sus procesos educativos. Eso es algo difícil en las universidades privadas. Bien, lastimosamente fue al final, pero es un concepto muy importante. Tenemos que terminar ya porque hay otro grupo que está esperando comenzar su clase. Gracias. Estamos. Si gustas, me puedes escribir para ayudarte más con lo del término de subsidiariedad. Bien.
Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Gracias, igualmente. Feliz día. Gracias. Feliz tarde. Adiós, Adiós, adiós. Muchas gracias por la clase. Hasta luego. Gracias. Gracias.